nacional, pero en términos generales, si bien es cierto, podríamos entrar en tecnicismos que probablemente sí, como usted dice, sean un poco más complicados de comprender para quien no conversa estos temas todos los días, pero en términos generales, una ley como esa es necesaria para nuestro país. No es la panacea, eso es importante decirlo, no es que se aprueba esa ley y van a llegar pues las inversiones de una manera abrupta, pues como todo el mundo lo espera, porque hay otros factores que hay que tomar en cuenta, pero es un paso muy importante para empezar a construir un entorno necesario para las inversiones. Recordemos, algo que nosotros hemos dicho desde el sector empresarial, que el país necesita una gran cantidad de inversiones, muy grande cantidad de inversiones. No requerimos solamente una o dos o tres inversiones de esas que el gobierno atrae contadas con la mano. El país necesita una ingente cantidad de inversiones muy grande para poder acabar con el subempleo y el desempleo en nuestro país. Alguna vez, no sé si en este panel hemos hecho cálculos de cuánta inversión necesita el país. En unos minutos podríamos volverla a hacer, pero estamos hablando de miles de millones de dólares si queremos realmente acabar con el subempleo y el desempleo. Cuando me hablan a mí de crear empleo y no me hablan de cuánta inversión se va a generar, al final eso es un gran, es pura teoría, digamos, es un gran problema, porque un puesto de trabajo cuesta dinero, alguien tiene que invertir para contratar y por eso se requiere. Entonces, este proyecto de ley se está enfocando en algunos tipos de inversión. Por ejemplo, las alianzas público-privadas. Son necesarias, son importantes. El gobierno en estos momentos no tiene los recursos que se quisieran. Entonces, si no se tienen los recursos, es difícil que se haga la obra pública o las obras de infraestructura que se necesitan. Entonces, ¿por qué no hacer alianzas público-privadas para que sea el sector privado, sea nacional o sea extranjero, donde hay mucho más dinero que acá, que pueda invertir en estas obras de infraestructura u obras sociales que necesita la ciudadanía y que necesita el país? Entonces es un mecanismo más que suma para poder generar la inversión que el país necesita. Si hablamos de los otros mecanismos como las zonas francas, que han funcionado en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, República Dominicana, en otros países, y han funcionado bien, ¿por qué no aplicarlas en el Ecuador? Que ya existían, pero que se intentan hacer algunos ajustes para que funcionen de mejor manera. Y eso es importante, es atraer inversión extranjera también para que en nuestro país puedan generarse actividades productivas para la exportación. Economista, y así tener, pues, grandes usted ha dicho algo importantísimo. Este proyecto de ley de inversiones no es la panacea, en efecto. No es garantía absoluta de que van a venir las inversiones por montón, porque aparte, en medio de este convulsionado escenario político, ¿qué compañía extranjera diría en Ecuador voy a invertir cuando hay la permanente amenaza de una muerte cruzada, lo que implica adelantar elecciones, por ejemplo? ¿Qué país va a venir a invertir, por ejemplo, en Guayaquil cuando estamos en el top 50 de las ciudades más peligrosas del mundo? Es decir, hay otras cosas que revisar en paralelo. Usted sabe que el papel aguanta todo, pero en la práctica son varios los temas que hay que ir ajustando, que hay que ir corrigiendo. ¿Qué es eso, todo lo demás, por fuera de la ley de inversiones que hoy es necesario para atraer las mismas? Yo creo, y es mi opinión personal, empezar a generar un clima de estabilidad que hoy el Ecuador lastimosamente no lo tiene, porque las expectativas de los gobiernos siempre han sido atraer inversiones. Por supuesto que son necesarias, pero ¿qué se hace desde dentro del Ecuador para que el país se vuelva atractivo para los inversionistas, economista? Sí, lo que usted ha dicho es muy claro. De hecho, nosotros lo resumimos de esa manera. Ecuador debe caminar hacia ser un país más competitivo y más atractivo a la inversión. De lo contrario, pues si no se genera inversión nacional o extranjera, tampoco pues se pueden resolver los problemas. Ahora, para ser atractivo a la inversión, yo creo que usted lo ha descrito bien, se necesitan varios aspectos, varios ajustes para que el país pueda ser atractivo. A mí me gusta poner alguna especie de parangón, digamos. Usted tiene una banda musical y quiere que la música sea atractiva al oído de los oyentes, tienen que todos los instrumentos estar afinados y estar pues en el mismo tono, tienen que estar en sintonía. De lo contrario, la canción o las canciones no terminan de ser atractivas para los oídos. O si lo quiere ver de otra manera, si usted tiene
un equipo de fútbol y tiene problemas en la defensa, en el mediocampo, la delantera y en el arco, y quiere quedar campeón de la Copa Libertadores, no puede corregir solamente uno de los aspectos, tiene que corregir todos los aspectos si quiere ser un equipo competitivo. En la economía pasa igual, hay varios factores que se deben corregir que históricamente se han creado, o desincentivos que se han creado en nuestro país que hacen que Ecuador pues no sea tan atractivo. Hay que irlos corrigiendo. Yo creo que se va por la vía correcta en estos momentos en varios de esos aspectos, pero hay que concretarlos. Por ejemplo, los acuerdos comerciales son necesarios para que el país pueda generar oportunidades de exportación e importación. El gobierno está caminando. Se está trabajando en conjunto con el sector privado. Se ha creado este llamado cuarto adjunto para que el sector empresarial, que conoce cada uno de los detalles de los distintos sectores, pueda ayudar al gobierno en las negociaciones para que estos acuerdos comerciales se concreten lo más rápidamente posible y en las mejores condiciones posibles también para las industrias ecuatorianas. Eso es importante. La reforma laboral, que es otro aspecto que ahuyenta las inversiones. Hay que trabajar duro en ello. Ya todos sabemos las contras que existen hoy en día, pero se está trabajando en eso. El gobierno lo quiere hacer y el sector empresarial pues también quiere apoyar a que se logre esta reforma laboral para generar empleo y para que las inversiones también lleguen, porque el tema laboral pues también es un tema económico, genera costos para las compañías y si no lo abordamos desde una perspectiva económica pues tampoco vamos a generar inversiones. Economista, y ya vamos a hablar del proyecto laboral, pero primero, como se dice popularmente, hay que ponerse la media y después el zapato. Hoy el gobierno nacional está frente a un gran desafío que es hacer que la Asamblea Nacional pues vote a favor de ese proyecto de inversiones, aunque pareciera que el panorama es totalmente adverso. Ya nos podemos ir haciendo una idea de qué podría pasar también con el proyecto de reformas laborales. El Ejecutivo dice que en la Asamblea Nacional está bloqueado, así que por más que el señor Briones, que hoy está encabezando esta socialización de las reformas laborales, acerque el proyecto a la gente, lo haga conocer y que va a estar a partir de las 7:30 de la mañana con nosotros Francisco Briones, que es subsecretario de gabinete, va a estar con nosotros a partir de las 7:30 de la mañana. Por más que exista ese acercamiento con la gente, que no ocurrió con el proyecto de inversiones, lo cierto es que el panorama en la Asamblea Nacional no es favorable. Así estamos. Ese es otro reflejo más de la convulsión política que vive el país. 7 de la mañana con 16 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el economista Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Mi compañera Joana Ramos tiene más preguntas para usted, economista. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Economista, gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Quisiera cambiar un poco de tema. Usted maneja el mayor conglomerado empresarial del país, o está al frente de. Aparte, también está frente a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hablar de un tema de coyuntura que ya lleva poco más de un mes y los efectos se siguen sintiendo o se están sintiendo ya y cada vez con mayor fuerza en la economía del país y en el sector empresarial también del país. La guerra de Rusia contra Ucrania. ¿A cuánto ascienden ya las pérdidas? Hola, Joana. Sí, a ver, las pérdidas se han dado varias cifras dependiendo del sector. Se hablan pues de que se pueden llegar a más de $1.000 millones en un tiempo determinado. Se hablan de 2.5 millones de dólares semanales. Hay varias cifras dependiendo de los sectores. Lo que sí podemos decir es que el golpe es sumamente duro. Está golpeado el sector bananero, el sector florícola, el sector pues pesquero, en cierto modo el sector camarón también. Recordemos que Rusia, Ucrania también, pues, y los sectores aledaños a estos países son mercados importantes para nuestras exportaciones, para nuestros productos. En algunos casos implica el 25%, como el caso de banano, el 25% de las exportaciones. Para las flores, pues es el mercado más importante, Rusia. Entonces, estamos hablando de que si en una empresa se recortan las ventas en números significativos, 25, 30, 40%, dependiendo de la empresa, el golpe es sumamente duro. Y no solamente el golpe para la empresa exportadora, sino para toda la cadena. Recordemos que en las empresas y en la economía pues siempre hay una concatenación de actividades. Pues si el exportador no puede colocar las cajas de banano, pues ya no le compra al agricultor, pues y el agricultor pues también deja de producir
y también pues el campesino y las personas y los pequeños productores pues también se ven afectados. Entonces es toda una cadena que se ve golpeada de una manera drástica, de una manera muy dura. En el caso florícola, no solamente no pueden seguir exportando, sino que no pueden cobrar lo que ya exportaron a Rusia, porque por todas estas sanciones de los diferentes países, los medios de pago pues se han bloqueado para Rusia, estos pagos bancarios a través del SWIFT se han bloqueado y entonces obviamente no pueden recuperar ni siquiera el dinero de lo que ya despacharon. Flores y banano también, ¿no? Está esa denuncia. Ahora, y entonces bajo esta realidad o con esta realidad, yo recuerdo que días atrás el presidente de FedExport había dicho que se iba a reunir con el ministro de Finanzas, Simón Cueva, para justamente recordarle o hacerle acuerdo, mejor dicho, que existe un mecanismo denominado el drawback, que no tiene todavía un reglamento y que podría en cierta forma aliviar un poco la situación, en este caso, de los exportadores del país. ¿Usted asistió a esa reunión? ¿Se han reunido con el gobierno para buscar mecanismos que no signifiquen una ayuda monetaria directa por parte del gobierno, porque ya se sabe que no hay dinero, pero sí buscar alternativas para enfrentar esta crisis? Sí, ha habido apertura por parte del ministerio, se han tenido las reuniones, hemos estado presentes, se ha diagnosticado la situación, se ha identificado el golpe y se ha dimensionado el golpe para los distintos sectores y se están buscando alternativas. Efectivamente, uno de los pedidos de los sectores, especialmente el bananero, por ejemplo, es que se active el drawback, que es una figura que ya está legalmente constituida, pero que no se ha activado. El sector florícola, por ejemplo, pide créditos blandos para poder hacer frente a esta situación, para poder ayudar con liquidez. Entonces, es importante dejar en claro que los distintos sectores empresariales no están pidiendo nada gratis, no están pidiendo pues ni subsidios, ni dádivas, ni regalos, ni prebendas, ni ningún tipo de ayuda particular que signifique dinero, sino que está pidiendo simplemente que se busquen herramientas para ayudar a soportar este momento y cuidar el empleo, porque al final de cuentas, si como país queremos sostener el empleo y generar más empleo, tenemos que buscar mecanismos para proteger al menos el empleo que en estos momentos existe. Entonces se están buscando mecanismos, todavía no hay nada concreto, pero se están viendo alternativas, se está pensando en ubicar esos productos en otros mercados, lo cual lo están haciendo todos los países que exportan a Rusia, por ejemplo. Entonces hay sobreoferta en algunos casos, banano, por ejemplo, que están tratando de ubicar los distintos países ese producto en otros países. Eso genera sobreoferta, hace que los precios pues bajen drásticamente, pues y también sigue siendo un golpe fuerte para los exportadores. Entonces es una situación dura, la guerra nunca es algo bueno, todos pierden en situaciones como esta, y países pequeños que tienen concentrados también la exportación en países como Rusia, país de los más grandes del mundo. Entonces, obviamente, pues son golpes sumamente duros que en estos momentos que estábamos saliendo de una pandemia, pues obviamente caen muy fuerte. Pero se están buscando alternativas y mecanismos para salir adelante. Hay que darle con mucha fuerza y velocidad a los acuerdos comerciales, por ejemplo, para que esos productos puedan llegar a otros mercados que en estos momentos, pues todavía el Ecuador no es tan fuerte en sus exportaciones, pero es importante que podamos entrar para vender más en los países que ya se venden cuando bajen los aranceles en estos países con los acuerdos comerciales. O sea, al final hay que buscar alternativas. El sector empresarial nunca se queda de los brazos cruzados, está viendo qué más hace, pero sí, va a ser un golpe fuerte que probablemente afecte el empleo, algo que no queremos, por eso estamos buscando salidas de lo más inmediatas posibles. El gobierno ha ayudado, está intentando ver qué más se puede hacer, pero usted lo ha descrito también muy bien, pues no hay los recursos necesarios para poder buscar soluciones inmediatas, especialmente en términos de crédito o en términos de liquidez o de activación de estos mecanismos como el drawback o de disminución de impuestos a la importación o de impuestos a la producción que haga que de una u otra manera pues también se pueda soportar o paliar el impacto tan fuerte que se ha estado viviendo, que es uno de los tantos golpes que nos han caído. El crisis de contenedores pues también fue otro golpe importante para el comercio exterior. Pero bueno, ahí hay un avance, ¿no? En el tema del costo del flete de los contenedores en la Comunidad Andina de Naciones. Vamos a seguir también hablando de ese tema. Estamos conversando con el economista Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, aquí en Caché Noticias y Opinión. Economista, Clever Chica. Johanita, bueno, gracias. Miguel Ángel, aquí
Comentábamos hace poco que ha faltado de parte del Ejecutivo difundir más, vender la idea de este proyecto de ley de inversiones. Sí es verdad que sus contenidos son áridos, pero sí se puede vender en forma macro, en forma general. Pues la opinión pública no tiene nada que decir al respecto. Es decir, ahí el Ejecutivo no tiene ningún respaldo. Ningún respaldo. Es verdad que se ha reunido con los gremios, sí, pero eso no es todo. El todo es también la opinión pública. El todo son los medios de comunicación, los que pueden contribuir, los que pueden coadyuvar a que las cosas salgan bien, por un lado. Por otro lado, esta ley, o este proyecto de ley, que se trata de que se convierta en ley, tiene una incidencia, yo diría, enorme, y quisiera preguntarle a Miguel Ángel González, que es presidente de la Cámara de Comercio, que tiene que ver muchísimo en un evento que se logre firmar un acuerdo comercial con México, un acuerdo comercial con China, un acuerdo comercial con Corea del Sur, etcétera, etcétera. ¿Esta ley tiene o no tiene incidencia para esos procesos? Directa o indirectamente en diferentes aspectos. Es una ley definitivamente que va a ayudar. Temas de acuerdos comerciales, por ejemplo, un capítulo del proyecto de ley tiene que ver con el mercado de valores, que es un mercado que no está desarrollado en nuestro país, que es importante para que las empresas se puedan financiar, para que las empresas puedan crecer y para que los capitales también lleguen a nuestro país. Y está pensada justamente para la Alianza del Pacífico, para poder estar en sintonía con estos acuerdos comerciales que no son solamente de reducir aranceles, sino que abarcan varios otros aspectos de una economía. Entonces, sí de una u otra manera, aunque no todos los capítulos, ¿no? El tema de las alianzas públicos-privadas, también al final de cuentas lo que se quiere es generar mayor inversión en infraestructura y en actividades importantes para la sociedad. Y en algunos casos, cuando se firmen acuerdos comerciales, pues también hay capítulos que hablan de este tipo de inversiones. Entonces, sí ayuda, aunque no necesariamente está pensado para eso. Pero es importante que cuando hablemos de la ley de incentivos a las inversiones, recordemos algo que no terminé de decir hace algunos instantes, es que hay otros factores que también se necesitan, como los acuerdos comerciales, como la reforma laboral, como la institucionalidad, la seguridad jurídica importante para nuestro país, la simplificación de trámites, la eliminación de tramitología o tramitomanía en nuestro país también es necesaria para que se pueda de una u otra manera aprovechar este tipo de proyectos y poder atraer la inversión, trabajar pues también en la competitividad, en la reducción de costos de producción de nuestras industrias para que puedan ser competitivas cuando se firmen los acuerdos comerciales también. Al final hay que ponerse en los zapatos del inversionista extranjero, del empresario, del emprendedor, del microempresario también. ¿Qué tiene en la cabeza cuando está tratando de generar un negocio o de invertir? Si no nos ponemos en sintonía con las personas que de una u otra manera quieren arriesgar su patrimonio e invertir, al final pues las herramientas que implementemos no van a estar completamente en sintonía y al final no van a terminar de motivar esas inversiones. Por eso es necesario ponernos en los zapatos del emprendedor, del inversionista o de cualquier persona que quiera poner un negocio, sea pequeño, mediano o grande, y en la medida que entendamos cómo funciona eso, al final vamos a poder generar el ambiente necesario para que la gente se lance a invertir, porque al final queremos motivar a las personas a que arriesguen su capital, a que hagan un préstamo y se lancen a poner un negocio, sea pequeño, sea mediano, sea grande, y también atraer a esos grandes capitales de otras partes del mundo para que vengan a invertir aquí en nuestro país. Eso es lo que han hecho los países que pasaron rápidamente del tercer mundo al primer mundo. Convertirse en lugares atractivos a cualquier tipo de inversión y que venga una gran cantidad de inversión de cualquier tipo, no solamente de ciertos sectores estratégicos que los gobiernos indiquen, sino de cualquier tipo de inversión que al final venga como una especie de aluvión de inversiones
y eso haga pues que la economía empiece a avanzar, y eso nos lleva en el camino del crecimiento económico, que al final es lo que cualquier país necesita para generar bienestar. Si no hay crecimiento, al final tampoco hay empleo y tampoco pues se genera bienestar para la gente. Las empresas tienen que crecer, eso es importante, eso es necesario para generar bienestar, y además se deben generar nuevas empresas, nuevos emprendimientos, miles de ellos, para que puedan generarse los empleos, los productos, los servicios necesarios para que una sociedad mejore. Yo creo que los cañones deben apuntar justamente a que Ecuador sea atractivo a la inversión e ir corrigiendo cada uno de los diferentes aspectos de la economía o de las trabas u obstáculos que se han creado históricamente en nuestro país para que podamos ser atractivos. Y al final no solo son incentivos, a mí me gusta hablar más bien de eliminar los desincentivos que históricamente se han creado en nuestro país. Por eso nosotros decimos con total claridad, desde el sector empresarial no se piden ni dádivas, ni privilegios, ni subsidios, ni favores, ni regalos, ni ningún tipo de prebenda. Lo único que se pide es que no se obstaculice esa natural dinámica del emprendedor o del empresariado, que simplemente significa generar valor, crear algo, productos o servicios que le agreguen valor a la ciudadanía y que de esa manera pues puedan generar bienestar para la gente. 7 de la mañana, 30 minutos en Ecuador continental, dialogando con el economista Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, aquí en Caché Noticias y en modulada HF 92.7 FM en Esmeraldas. Bueno, para terminar esto, simplemente, Miguel Ángel, un comentario. Dijo, en la ley está el mercado de valores, un capítulo. Ya quisiéramos tener el mercado de valores solamente de Colombia, nada más. No el de Nueva York, el de Colombia nomás. Ya lo quisiéramos tener. Y históricamente, yo no iniciaba mis estudios de economía y ya escuchaba esta palabra. El mercado de valores del Ecuador es incipiente. Y la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y la Bolsa de Valores de Guayaquil y la Bolsa de Valores de Quito. Y realmente no tenemos un mercado de valores. Y tampoco un mercado de capitales. Y lo sabe Miguel Ángel. Sin embargo, los actores, los posibles beneficiados de esta ley, tampoco se han presentado en los medios de comunicación. Tampoco han contribuido al gobierno, al ejecutivo, a ayudar a cargar. No, yo he visto que le han dejado al ejecutivo que se enfrente allá a la Asamblea Nacional, pero no ha ido a los medios de comunicación la gente del mercado de valores. No ha ido, no han aparecido, Miguel Ángel. Y eso no está bien. Porque aquí hay que ayudarse. El país es de todos. No es solamente de Lazo y su gente. No es solamente de Yori y su gente. Es de todos, Miguel Ángel. Fuerte abrazo, mi querido Miguel Ángel. Lo dejamos con la despedida. Sí, Clever, totalmente de acuerdo. El Comité Empresarial, por ejemplo, Cámara de Comercio de Guayaquil también estuvieron en la asamblea dando las recomendaciones, también estuvieron los representantes de las casas de valores dando las recomendaciones para mejorar o afinar algunos de los aspectos del proyecto de ley, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Al final tenemos que hacer partícipes a la ciudadanía para que comprendan y estén al tanto, informados de los distintos acontecimientos de la parte económica. El tema económico es necesario para cualquier país y muchos pues no tienen ese acercamiento con los aspectos de la economía y eso hace que no terminen de una u otra manera de apoyar algunos proyectos, pero es importante que todos apoyemos aquellas iniciativas o aquellos proyectos del Ejecutivo que van en la vía correcta para construir un país que sea mucho más competitivo y más atractivo a la inversión. Sin economía o una buena economía no se pueden generar pues tampoco beneficios sociales para los distintos sectores. Es importante que pongamos énfasis
en que el país necesita crecer económicamente. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que crecer económicamente, hay que generar actividades productivas de muchas formas, de muchas maneras, de distintos sectores. Tienen que haber nuevas empresas, tienen que crecer las empresas actuales, tienen que nacer nuevos emprendedores, tienen que llegar grandes capitales, tienen que haber alianzas público-privadas, tienen que crearse zonas francas, tienen que crecer las exportaciones, tienen que crecer los negocios en general. Esa dinámica de ir creciendo, de ir avanzando es lo único que nos saca del subdesarrollo. Por eso hay que pensar en grande, hay que pensar como país desarrollado y tomar las medidas que tomaron los países que pasaron rápidamente del tercer mundo al primer mundo. No hay que inventarse el agua tibia, no hay nada nuevo realmente que inventarnos aquí en nuestro país. Empecemos por ver lo que hicieron los países que lograron el objetivo de convertirse en un país desarrollado y de una u otra manera adoptemos esas buenas prácticas que hicieron que puedan salir del subdesarrollo. Y luego pues iremos creando cosas nuevas, iremos innovando, pero demos los pasos básicos que son necesarios para convertirnos en un país desarrollado. Así que estoy totalmente de acuerdo en involucrar a la ciudadanía. Decisiones, exactamente, que eso es lo que más se necesita. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caché Noticias y Opinión. Un fuerte abrazo. Hasta la